La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. Hoy vamos a hablar, atención, porque esto todo el mundo tiene, es una manera, es una exageración, pero mucha gente, uno escucha, hablas con alguien o uno mismo muchas veces puede tener. Vamos a hablar de gastritis y gastroenteritis. Quien nos va a explicar de todo esto es nuestro amigo de la casa ya, el doctor Enrique Vasili Feliu. Él es especialista en gastroenterología y hepatología, con posgrado en hepatología en el Hospital Villot de Francia. Y vamos a ver, por favor, esta placa que nos habla un poquito del tema que vamos a tratar hoy. El dolor de estómago, la diarrea, el malestar y la acidez son algunos síntomas de afecciones del aparato digestivo. Existen diferentes tipos de enfermedades que pueden afectar al estómago y al resto de los órganos que intervienen en la digestión. Dos de las más comunes son la gastritis y la gastroenteritis, que aunque compartan cierta sintomatología y en algunas ocasiones puedan estar directamente relacionadas, no son lo mismo. Gastritis y gastroenteritis. Yo hasta ahora, después de tantos años de ser doctor en casa, me confundo qué es una cosa y qué es la otra. Y hoy vamos a refrescar un poco la memoria con nuestro invitado. Bueno, interesante el tema, un tema muy actual, un tema que todo el mundo le pasa algo en el estómago. ¿Será que porque comemos mal? ¿O será que hay algo que no está funcionando bien ahí? Eso le vamos a preguntar al doctor. Al inicio del programa, nosotros agradecemos, porque es de bien nacido ser agradecidos. Gracias a las marcas y a las empresas que nos están acompañando. Y queremos agradecer y hacer el ejercicio de la gratitud, agradeciéndole a Dios por el don de la vida, por el amor, por la salud, por la familia, por los amigos, por el trabajo, por los compañeros de trabajo, y podemos seguir agradeciendo porque siempre hay algo por lo cual agradecer, y eso es lo bueno de la vida. Bienvenidos todos, comenzamos El Doctor en Casa. Hacemos un pequeñito corte, yo recibo a nuestro invitado y enseguida estamos de vuelta. Vamos a ver si aprendemos de una buena vez, yo por lo menos, qué es gastritis y qué es gastroenteritis. Estamos ya con nuestro invitado, el doctor Enrique Vasili Feliu, el especialista en gastroenterología y hepatología, con posgrado en Francia, en hepatología en Francia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bienvenido al programa. ¿Qué tal, Vivi? Agradecido por esta nueva invitación al programa. Bueno, un placer tenerte acá. Ya es amigo de la casa, siempre lo llamamos, lo invitamos y los temas que nos parecen interesantes y nos explica muy, pero muy bien. Y hoy nuestro tema es gastritis y gastroenteritis. Confundimos una cosa con la otra, no es lo mismo. Explícanos, doctor, por favor. Sí, la gastritis es solamente un problema del estómago. Sí. ¿Verdad? Y la gastroenteritis es una inflamación a la vez del estómago con el intestino que en general se manifiesta con diarrea. La gastritis nunca da diarrea. Esa es la diferencia. Claro. Y la gastroenteritis es de repente cuando uno come algo que le hace mal y te dice el médico, ¿eso es lo que tenés o cómo es? Cuando una serie de manifestaciones como dolores, fiebre y generalmente diarrea. La mayoría de las hay muchas causas de gastroenteritis, puede ser la mayoría, que vamos a solamente hablar, son las infecciosas, pero hay otras causas de otras etiologías. La mayoría son infecciosas y la diferencia con la gastritis es que la gastritis solamente afecta al estómago, problemas para digerir, otras molestias, por la gastritis pura no da diarrea. Y está producida por otras causas. Pero las dos dan mucho malestar. Sí, pueden dar mucho malestar, pero de diferentes manifestaciones. Ya. Bueno, o sea que no tenemos que confundir gastritis con gastroenteritis. Si tenés diarrea, es gastroenteritis. Gastroenteritis.
y si tenés problemas, qué sé yo, lo otro es gastritis porque es solo del estómago. Solamente el estómago y no da diarrea. Claro, bueno, ahora ya comenzamos más o menos para aclarando el tema, pero tenemos como siempre, tenemos material preparado por el equipo de producción y vamos a ver este primer material, por favor, que habla de causas de la gastritis. A ver. Causas de la gastritis. Infección por Helicobacter pylori, una bacteria que se encuentra en estado de letargo en gran parte de la población sin provocar síntomas. En los casos en que se encuentra activa, se pueden padecer diferentes enfermedades gástricas como la gastritis erosiva, abuso de alcohol y medicamentos. Las bebidas alcohólicas y ciertos medicamentos como ibuprofeno son sustancias realmente agresivas para las paredes del estómago. Anteriormente también se asociaba la gastritis a los malos hábitos alimenticios y al estrés. Incluso hasta hoy día, erróneamente se indican dietas estrictas sin necesidad. Sí, doctor, explícanos un poco. La bacteria es la causa más frecuente de la gastritis. Sí. Y no solamente eso, es la infección más frecuente del mundo. La mitad de la población del mundo está o estuvo en contacto con esta bacteria. Helicobacter pylori. Ya hay que aprender nomás el nombre porque seguro que nos vamos a encontrar en algún momento. Es la infección más frecuente del mundo. Sí. Solamente que muchos... La infección más frecuente del mundo es Helicobacter solamente pylori. Que en muchos casos está presente de forma solapada, sintomática, en forma de letargo, como se menciona ahí. Y entonces no da molestia, pero en otro caso puede dar casos de molestias y síntomas y complicaciones graves. Más frecuentes en países subdesarrollados en relación al grado de higiene que en los países desarrollados. No es lo mismo la incidencia en países, por ejemplo, de África o de América del Sur que en Canadá, en países nórdicos, por ejemplo, es mucho menor. Y la otra causa, segunda causa en frecuencia de la gastritis son los medicamentos agresivos. Ahí se sitúa el ibuprofeno, es cierto, el ibuprofeno y todos lo de la familia del ibuprofeno que son los antiinflamatorios no esteroides, ¿no? Sabíamos ya del tema del antiinflamatorio, Sí. de los esteroides y todo, pero el ibuprofeno era más bueno que no sé qué, Es muy bueno, aparentemente. es muy bueno para el dolor, para la fiebre, Sí, muy bueno, pero tiene sus efectos colaterales como la mayoría de los antiinflamatorios y hay que tener cuidado. Claro. Hay que tener mucho cuidado porque puede complicarse severamente. O sea, entonces no hay que abusar en la ingesta y Lo que pasa es con que precaución. a uno le duele algo, cualquier cosa, y Sí. muchas veces ibuprofeno es mejor que tal cosa por el estómago, pero resulta que no. No, es agresivo. Ahora, si uno toma aisladamente no pasa nada. Sí. Uno hoy, otro la otra semana no pasa nada. Cuando se toma por un dolor de espalda, de la pierna, Claro. se toma 2, 3 por día durante una semana y pueden haber complicaciones, hasta sangrados, hasta perforación. Puede haber O complicaciones sea que serias. atención con ese ibuprofeno, no Atención. tomar nomás así. Bueno, y después dice, anteriormente se asociaba la gastritis a malos hábitos Sí. alimenticios y al estrés. Incluso hoy en día, erróneamente se indican dietas estrictas sin necesidad. Sí, ¿Qué quiere decir eso? Hasta el 1982, cuando se descubrió lo de la bacteria, Sí. cuando un australiano, él mismo tomó la bacteria y se autoinfectó, se hizo una endoscopía y se comprobó que ganó después el premio Nobel en 2005. ¿Y cómo se curó de la Helicobacter pylori? Pues Se no curó pudo curarse nunca. Se curó pero con antibióticos. ¿verdad? Ay, Dios, bueno. Entonces, pero descubrió. Con ese experimento y con esa descubierta, él ganó el premio Nobel. Bueno, ahí cambiaron una serie de paradigmas y mitos. Antes se consideraba, había varios tipos de personalidad. Este tipo puede ser más gastritis, más úlceras. Estos alimentos, que picantes, que esto. Sí. Pero no es así hoy día. O si no, México, los coreanos iban a estar desaparecidos y es por Claro. comer cosas picantes. Eso quedó en un segundo o tercer plano. Las causas más frecuentes son la bacteria de lejos y en segundo lugar medicamentos, antiinflamatorios y algunos otros. Ahora, o sea que si es la bacteria, de balde vas a hacer una dieta estricta. Eso claro. es lo que dice, ¿verdad? Si Sí. el tema es la bacteria. Por más que uno haga una dieta 5 años liviana, la bacteria sí está ahí. Claro. Lo único que va a hacer esa dieta va a ser impedir que uno tenga síntomas, pero hay que buscar por qué está ocurriendo los síntomas. Claro. No es normal que uno tenga síntomas al tomar algún cítrico, algún condimento. Hay que buscar si hay una causa o si es una molestia simplemente. Claro. La dieta sirve para apaciguar los síntomas, pero no para curar la gastritis. Ya. Esa es la diferencia fundamental. Claro, pero una persona que tiene gastritis
va al médico, se va a tu consultorio y vos obviamente también le recomendás una dieta liviana ¿o no? Una dieta liviana sí está con mucha síntesis, según tolerancia. Ajá. Pero hay en muchos lugares sigue dando dieta muy estricta que no está justificada hoy día. Una dieta de 60 cosas sin comer, el paciente sale desesperado, no puede comer nada y al final... Lo mismo tiene porque el tema es la bacteria. Y al final esa dieta probablemente le contribuya a otra complicación que es el estreñimiento. Sí. Entonces la dieta es limitada a ciertos alimentos, ciertos condimentos que molestan, pero ahí. Y enfocarse en eliminar la causa de la gastritis. ¿Y cómo se elimina el Helicobacter pylori? Se elimina con antibiótico. Se elimina con antibiótico, hay un esquema de antibióticos que se usa. Porque el antibiótico también te hace mal al estómago, o sea que al final terminas... Molesta pero no da gastritis, produce molestia. Algunos de ellos producen más molestias, se toleran menos, pero se toma con un protector gástrico asociado. Unos 10 a 14 días en general. Ya. Perfecto. Y no cualquier antibiótico, evidentemente. No, hay antibióticos específicos que fueron estudiados para esto y varios esquemas. Si un esquema no funciona, pasamos a otro y así. Bueno, eso es súper interesante porque... ¿y cómo se sabe si uno tiene gastritis, sí o sí es Helicobacter pylori o hay que hacer un análisis para ver si es? Hay que comprobar si está. A veces hay molestias que simulan mucho la gastritis, pero no está el Helicobacter. Entonces le estaríamos dando en vano antibióticos 10 días, 14 días. Hay que comprobar. El gol estándar es la endoscopía con las biopsias. De paso, la endoscopía permite ver si hay úlceras, si hay otros daños ya en la mucosa que pueden favorecer al cáncer, ¿verdad? Y un método alternativo que se recomienda en pacientes jóvenes es un método respiratorio. Se le da una cápsula al paciente y por el test respiratorio se determina si la bacteria desdobla una sustancia, entonces se determina si tiene o no. Doctor, cuando se hace ¿cómo se llama eso que se le miran por dentro? Endoscopía. Endoscopía. ¿Cómo ahí van a ver la bacteria? ¿Cómo se va a saber? No se ve la bacteria. Claro. Pero se ven los daños con equipos nuevos ahí, bastante alta resolución, se ven los daños, se ven zonas que están alteradas y se toman biopsia y con el microscopio se ve la bacteria. Sí. Ya, perfecto. Bueno, vamos a ver. Tenemos el otro material para el siguiente bloque. Ahora. Tipos de gastritis. Vamos a ver, por favor. ¿Sí? Tipos de gastritis. Crónica. Tiene síntomas muy leves o imperceptibles, pero tiende a durar un largo tiempo, incluso toda la vida. Erosiva. Se producen erosiones en la superficie de las paredes. Suele afectar al antro, porción inferior del estómago. Atrófica es una de las más graves, ya que las paredes de mucosa se encuentran realmente dañadas, en algunos casos pudiendo incluso desaparecer. Aguda. Su duración suele ser muy corta, pero puede llegar a producir síntomas bastante graves y dolorosos. Sí. Aguda cuando recién comienza la gastritis. La mayoría de las veces le diagnosticamos nosotros etapa ya no aguda, etapa crónica. Claro. ¿Cómo es cuando empieza la gastritis? ¿Qué siente la persona? Uno puede sentir dolor, puede sentir náuseas, puede sentir molestias para digerir, pesadez, saciedad precoz, se llena rápido al comer, se queda con plenitud mucho tiempo satisfecha, ¿verdad? Pero a veces puede ser algo intercurrente nomás, puede ser una virosis o algo también puede ser, ¿verdad? Es inespecífico. O sea, primero aguda, ¿verdad? Ya. En nuestro país la bacteria entra, eso es un dato importante, generalmente antes de los 5 años, los niñitos. Dios mío. Muchas veces en ese momento tienen un vómito o algo o pasa desapercibida y después descubrimos etapas tardías. O sea, chiquititos ya pueden tener a partir de los 5 años. Sí, esa es la edad de introducción de la bacteria en los países subdesarrollados. Sí. En los países nórdicos, en Canadá, Estados Unidos, en los países de Europa Occidental, generalmente es más tardíamente y hay menos frecuencia. ¿Y cómo entra la bacteria? ¿Por el tema de los alimentos? Entra por la boca, manos? Sí. Alimentos, agua, contactos con las personas. Es muy difícil evitar. Hay estudios que demostraron que los niños que amamantan tienen más, pero por eso no se recomienda dejar de amamantar. Claro. Los niños que van a la guardería tienen más, o sea que el contacto con otros niños. O sea que vamos a tener nomás esa bacteria. Es muy difícil, sí. Es muy difícil evitar, no hay vacunas todavía. ¿Y qué hace? O sea, un niño tiene esa bacteria pero no tiene gastritis. ¿Qué hace que tiene gastritis al comienzo. Puede sentir unos días nomás. Ay, o la gastritis aguda puede ser asintomática también. Y pasar años y después recién manifestarse o descubierta fortuita en una endoscopía de control.
Bueno, pero el que tiene gastritis puede tener gastritis y no tener ningún síntoma. Puede no tener ningún síntoma, muchos casos. Incluso puede tener úlceras sin síntomas y a veces cáncer sin síntomas. Pero eso es muy raro, doctor, ¿o sí? Sí, ¿O no, es no, normal? es frecuente, es una posibilidad. Sí. Ya. Muchos casos, muchas gastritis crónicas tienen pocos síntomas. A veces hay pacientes, muchos pacientes consultan con molestias que son por estreñimiento o por colon irritable. Y al hacer los chequeos endoscópicos encontramos la gastritis. Tratamos, eliminamos la bacteria y no pasan las molestias porque no era esa la causa de sus molestias. Claro. Entonces, otra cosa orientó para descubrir otra cosa. Claro. Doctora, así a grandes rasgos, ¿usted diría que el 50% de nosotros los paraguayos tenemos gastritis? En los países del tercer mundo más. Se estima que 70-80% estuvimos en contacto con la bacteria. Sí. Ahora, ¿cuánto tenemos activamente? No sabemos, ¿verdad? Pero en contacto por lo menos 70-80%. Claro, ¿y qué hace que el contacto con la bacteria y que después se desarrolle la gastritis? El cuerpo le pudo haber eliminado o algún antibiótico que tomó por alguna infección urinaria, una bronquitis lo eliminó, o está la bacteria. Claro. Dios mío. O sea que es muy, muy frecuente. Bueno, con razón que yo decía al inicio, todo el mundo dice, ay, tengo gastritis, tengo tal cosa, tengo lo otro. La gente le llama gastritis a la acidez. Muchos tienen acidez, Sí. pero no es gastritis, no hay gastritis. Hacemos los estudios y no hay, o sea que no mezclar. La acidez es un síntoma. Yo siento que me quema. Pero la gastritis es una inflamación objetivada con la endoscopia y con la biopsia. Claro, o sea, la única Pero manera... también da acidez, ¿verdad? Claro, la única manera de saber si uno tiene gastritis es haciéndose el análisis. Sí, la manera más fiable es la endoscopia, que nos da la posibilidad de ver la biopsia y ver todo, revisar todo. Y en pacientes jóvenes que por ahí no se quieren hacer, o tal vez se le hace el test respiratorio. Pero ¿Cómo es ese test respiratorio? Se le da una sustancia por boca, la bacteria desdobla esa sustancia y al respirar se elimina por los pulmones y se detecta si es positiva o no. Eso tenemos acá, se hace acá. En uno o dos lugares se hace. Ajá. Pero, Pero lo otro es más... Sí, es más completo y cuando Sí. tiene uno más de 40 años es mejor hacer. Claro. Porque el otro test solamente detecta la bacteria, no detecta Otras hernia, cosas. esofagitis, si el paciente está a riesgo de tener cáncer. Claro. o no. Claro. Perfecto. Bueno, me indican, tenemos que hacer un pequeño corte. A la vuelta continuamos hablando. Gastritis y gastroenteritis no es lo mismo, son diferentes. Ya aprendimos el tema de gastritis. Vamos a seguir hablando de esto y después llegamos a gastroenteritis. ¿Vos qué creías que tenías, gastritis o gastroenteritis? Espera, mira el programa y te vas a enterar. Volvemos ya. Seguimos charlando con nuestro invitado, el doctor Enrique Vasili Feliu. Me olvidé el segundo apellido, Feliu no me iba a decir. Vasili Feliu, él es especialista en gastroenterología y hepatología, hablándonos de gastritis y gastroenteritis. Ya vimos el tema de la gastritis, pero ahora tenemos este material, doctor, que queremos presentar sobre diagnóstico y posibles complicaciones. Vamos a ver, por favor. Diagnóstico y posibles complicaciones. La gravedad de la enfermedad y su duración dependen del agente causante, por lo que en la mayoría de las ocasiones se cura cuando desaparece la sustancia, enfermedad o afección que la provoca. Las principales complicaciones que se pueden presentar son el sangrado y el aumento del riesgo de sufrir cáncer de estómago. En ocasiones, si la mucosa que recubre el estómago permanece demasiado tiempo alterada, los ácidos pueden llegar a causar úlceras. Antes había muchas complicaciones porque no se conocía el agente causal y no había remedios para tratar. ¿Verdad? Muchos pacientes se operaban de úlceras. La gastritis se puede complicar después con una úlcera, ¿verdad? Generalmente producida por los mismos factores, elementos, la bacteria o remedios. Y las úlceras o no curaban porque no se sabía la presencia de la bacteria y no había medicamentos para curar y terminaban operándose, o se perforaban o sangraban y terminaban operándose. Esa cirugía de las úlceras se redujeron, pero solamente a las complicaciones hoy día. Entre las complicaciones de la gastritis están la progresión a una úlcera y la progresión a la úlcera, que tiene sus complicaciones que hablamos también, Sí. y la progresión a un cáncer. Eso que vimos en la placa anterior, la gastritis aguda, después pasa crónica con una inflamación diferente.
Después hay una atrofia, o sea que se achicharra un poco la piel, se hace muy fina. Y después aparece lo que se llama metaplasia, que son tejidos que parecen al intestino en el estómago y esas zonas son precancerosas. Todo un proceso muy largo que se describió hace mucho tiempo ya, antes de que se conozca la bacteria. Entonces, 1 a 2 de cada 100 que tiene la bacteria puede tener cáncer de estómago. O sea que... De 100, 1 a 2. Y acá el 70% tenemos... En algunos países... Yo ya me incluyo, ¿verdad? Porque voy a estar alta. en el otro lado. 70% ya tenemos el Helicobacter pylori seguramente. Estuvimos en contacto. Entonces tendríamos que hacer, aunque no tengamos ningún síntoma, tenemos que hacernos el análisis, la endoscopia, de hecho, es muy recomendable a partir de los 40 hacer un chequeo. Claro. Se hace hoy en día, general, y ahí te va a salir... Se ve todo, se hace con sedación, o se siente, y tenemos mucha información, así como hacemos una mamografía, como se hace un chequeo de próstata o chequeo ginecológico, así mismo, ese mismo título. Bueno, entonces a partir de los 40 hacerse ya la endoscopía para estar más tranquilos, ¿verdad? Sí. Y sobre todo saber cómo está eso ahí adentro. Si hay molestias, por supuesto, en muchos casos se hace antes. Claro. La gente que tiene molestias, hablando de molestias, dice, ay, como algo me cae pesado, o no sé, parece que no digiero, o me quema, o generalmente cualquier problema que uno tiene dice, ay, tengo gastritis, ¿verdad? Sí. ¿Estas personas que tienen esto pueden tener eso y no ser gastritis? Puede no ser gastritis, hay otras entidades que pueden ser como la dispepsia funcional, que es una entidad funcional, hay, entre comillas, digestión lenta, para simplificar, que puede presentarse de la misma manera, con la misma sintomatología, pero es el método para diferenciar es la endoscopía. Claro, o sea, lo mismo hay que ir al gastroenterólogo. Claro, hay que diferenciar si es algo serio que puede ir, así como vimos, puede ir a una gastritis crónica, a una úlcera, a un cáncer, o es simplemente molestia y uno es, entre comillas, delicado para digerir. Claro. Son dos cosas que pueden presentarse de la misma manera con las mismas molestias. Claro, pero a lo que voy es que uno, aunque tenga eso, dice, no ha de ser nada, ¿verdad? Claro, si hay algo, hay que ir a controlarse. Y a controlar que no sea nada grave. Claro, porque si no es eso, tranquilo y feliz. Claro. Pero si es gastritis, hay que tratar, porque si no la gastritis se puede derivar en cáncer. Si la molestia es muy frecuente, hay que tratar, no solamente apagar el fuego, entre comillas, tomando digestivos, antiácidos, porque pueden estar ocultando algo más serio y llegar tarde después. Bueno, perfecto. Tenemos el siguiente material que habla del tratamiento, vamos a ver, de la gastritis. Tratamiento de la gastritis. Aunque lo normal es que la gastritis se cure cuando desaparezca el agente causante, en ocasiones, dependiendo de la incidencia de los síntomas y de la gravedad de la enfermedad, se utilizan algunos medicamentos, como antiácidos e inhibidores de la bomba de protones. En la mayoría de los casos, el tratamiento con fármacos solo es necesario cuando hay infección bacteriana. Sí. Explícame, doctor, por favor. Los antiácidos son elementos que bloquean el ácido que está en el estómago. Y los inhibidores de la bomba son, más o menos cerrarían la canilla del estómago. Bomba de protones, esto me suena a bomba atómica, así una cosa así, ¿verdad? No. Ponen un candado prácticamente al estómago para producir ácido. Y los antiácidos que se chupan, bueno, o se toman, actúan sobre el ácido que ya se produjo ahí. Los más efectivos son esos antiácidos. Funciona para calmar la molestia. Para calmar. Ahora, para tratar una úlcera o problemas, el reflujo a largo plazo, están los inhibidores de las bombas de protones. ¿Por qué cuando uno, no tiene nada que ver con este tema de gastritis, pero cuando uno está embarazada, muchas veces tiene acidez? Porque al aumentar la presión intraabdominal por el bebé, favorece el reflujo. Entonces, esa presión hace que la válvula que está acá entre el esófago y el estómago ceda un poco y favorece el reflujo. En embarazo, en obesidad, por ejemplo, favorece el reflujo. Las únicas dos en mi vida que yo tuve obesidad fueron mis embarazos. Y tomaba un antiácido, no me acuerdo cómo era el nombre, que venía en una botellita así, una lechita parecía. Y yo, tipo borrachita, todo el día estaba con eso, porque no... Y después desapareció. Hasta que me quedé embarazada de vuelta. Bueno. Acá una recomendación sería no tomar a largo plazo si la molestia es muy frecuente, es controlar antes de volver a tomar. Bueno, pero para mí lo más importante de todo esto, que es muy importante, es que hay que tomar en serio este tipo de molestia. No me molesta, nomás me cae, nomás pesado tal cosa. Tengo nomás esto, minimizamos. Sí, hay que chequear. Hay que chequear. Chequear que no sea nada que pueda progresar algo grave. Porque progresa algo grave como un cáncer, pero
tarda mucho tiempo en convertirse en un cáncer, ¿verdad? Sí, el proceso lento. Es un proceso lento, pero va a llegar si es que no me voy a ver qué tengo, si está la bacteria, ¿verdad? Por más antiácido inhibidor de la bomba que tomemos, la bacteria va a persistir ahí y esa es la bacteria que hay que cortar, Claro. hay que eliminar. Perfecto. Tenemos que hacer un pequeño corte, ¿sí? A la vuelta continuamos charlando, súper interesante. Ya entendimos todo de gastritis, ahora a la vuelta del corte hablamos de gastroenteritis. Vamos a ver. Seguimos hablando, le estamos preguntando de todo a nuestro invitado, el doctor Enrique Vasili Feliu. Él es gastroenterólogo. Estamos hablando de gastritis y gastroenteritis. Ya nos explicó y creo que entendimos bien el tema de gastritis. Y ahora vamos a ver qué es la gastroenteritis. Para eso tenemos este material. A ver, por favor. Gastroenteritis es una inflamación del tracto intestinal, estómago e intestino, que suele estar provocada por una infección, la ingesta de un alimento en mal estado o incluso por el estrés. Es un problema muy común que afecta especialmente durante la infancia. Normalmente la causa de la infección gastrointestinal son norovirus en los adultos y rotavirus en los niños. El síntoma más claro de gastroenteritis es la diarrea. Este molesto síntoma viene acompañado de náuseas, dolor abdominal, vómito y en algunas ocasiones de fiebre. Sí, en realidad el nombre completo es la gastroenteritis infecciosa, porque hay otras causas de inflamación de intestino, otras enfermedades que se llaman gastroenteritis XX. Claro. Pero esta gastroenteritis infecciosa. Son esas causas frecuentes son los virus, por ejemplo, ¿verdad? Y en verano están también las bacterias. Y sí, se presenta el síntoma cardinal, es la diarrea, a veces con mucha frecuencia con vómitos, dolor abdominal, fiebre. Hay mucho de esto, de repente hay épocas en que hay mayor cantidad de esto, de vómitos, diarrea y qué sé yo, y muchas veces la gente dice que hay unas pastillitas para cuando uno tiene diarrea para cerrar la canilla, ¿verdad? Bueno, y muchas veces dicen no hay que tomar eso porque hay que dejar que el cuerpo expulse todo lo que tiene. ¿Es así, doctor? Es así, no se recomienda tomarse, puede haber complicaciones. Si bien ocurren en raras ocasiones, puede haber complicaciones cuando se frena eso. Se frena, se paraliza el intestino. La recomendación es usar otro tipo de medicamentos, como calmar un poco el dolor, usar probióticos, o hacer un análisis y ver qué tipo de infecciones para tratar mejor. Y no frenar nomás, porque hay fármacos fuertes que frenan, que van a frenar cualquier diarrea. Sí. ¿Verdad? Entonces, si uno está en la casa, menos está en un ovni o algo, tratar de, cuando está en una situación muy apremiante, así en un viaje, en un ovni o algo, Dios bueno, te toma uno y ya está. Claro. Sí. Pero si está en la casa, tiene la oportunidad de ir al baño, bueno, o consultarse, Claro, si vas a hacer un viaje de 36 horas en ómnibus, más vale, ¿verdad? O en avión, lo mismo. Sí. Y se consulta, enseguida le pedimos un frotis de materia fecal y tenemos una idea si es algo viral, por ejemplo, que ocurre en invierno con frecuencia, o algo bacteriano. Y acá hay que tener mucho cuidado, generalmente en el verano hace mucho calor, en las cenas, en los almuerzos, cuando hay mayonesa, salsa. Se compone. Con el calor las bacterias se reproducen con mucha facilidad. Así como a los virus les gusta el frío, ¿verdad? Entonces al calor muchas bacterias infecciosas se reproducen pero mucho más rápidamente. Podemos nosotros estar comiendo algo que tiene pequeña cantidad de la bacteria que no nos va a producir la gastroenteritis, pero si está ahí una hora o 2 horas con calor, se multiplica por millones y esa cantidad de carga bacteriana sí ya nos produce la gastroenteritis. ¿Y eso pasa muy seguido, Muy seguido. doctor? Es muy importante mantener la cadena de frío en las comidas. Bueno,
Perfecto. Tenemos el siguiente material que habla, bueno, ya sabemos lo que es la gastroenteritis, ahora queremos saber cuál es el tratamiento. A ver. Tratamiento de la gastroenteritis. Los tratamientos se dirigen en primer lugar a rehidratar al paciente. El médico puede formular algunos antibióticos o antidiarreicos para acelerar la recuperación. Otro punto a tener en cuenta es la dieta. El paciente con un caso leve de diarrea podrá hidratarse en su domicilio con bebidas que contengan glucosa y sodio, beber infusiones, zumos, bebidas de hidratación deportiva y refrescos sin cafeína. Se recomendará beber suero fisiológico en algunos casos que incluyen vómitos, diarrea y falta de apetito. En los casos más graves, la hidratación debe realizarse por vía intravenosa en el centro médico. Así es, doctor. Sí, hay que hidratar al paciente. Se complica cuando el paciente vomita, entonces no puede rehidratarse por vía oral y vomita con frecuencia, entonces tiene que hidratarse por vía endovenosa. Así como no es conveniente indicar tomar fármacos que frenan, antidiarreicos potentes que frenan. Un error frecuente en los servicios de urgencia que vemos con mucha frecuencia es cualquier diarrea se le da antibiótico a veces por un análisis de sangre. Sí. El análisis de sangre siempre sale un poco alterado cuando hay una diarrea. No basarse en eso, es más bien basarse en el análisis de materia fecal, y la mayoría de las diarreas, por más que sean bacterias, no requieren antibióticos. Hay muchos otros fármacos que se pueden usar, hay fármacos que hacen que se seque un poco, por decir de una manera, que se seque un poco el líquido que está en el intestino, otros fármacos que son bacterias buenas, que son los probióticos, hay otros que hacen que no que se seque, sino que no se produzca mucho líquido en el intestino, varios otros fármacos, pero no precisamente frenar, no precisamente antibióticos que no están indicados, sino en algunos casos sí los antibióticos, pero no, la mayoría no, la mayoría no, en algunos casos específicos con ciertas manifestaciones y en pacientes delicados sí. Y esto que dicen, bueno, comiste algo, tenés diarrea evidentemente, algo te cayó mal, comiste, tomar nomás mucho líquido, quédate en la casa y que salga todo. ¿Así se puede hacer o hay que ir al médico? La mayoría de las gastroenteritis infecciosas duran hasta 3 días. Si no es grave, no hay una fiebre, no está vomitando mucho el paciente, si vomita le va a llegar a deshidratarse. Claro. Por abajo y por arriba está perdiendo líquido, se va a deshidratar. Claro, pero si es solo por abajo y diarrea... Si diarrea toma mucho líquido, se dieta y pasa. En nuestro país estamos acostumbrados a ver las comilonas grandes. Sí. Hay muchos casos que no son diarreas infecciosas, sino por una carga osmótica muy grande. Claro. Así se come, el cuerpo no puede digerir, entonces arrastra todo eso, una vez que elimina todo se acaba. Entonces uno puede estar tomando erróneamente un antibiótico, por ejemplo, y fue entre comillas, un empacho. Tomar antibiótico, no a está no ser indicado, que el médico después de hacerte todos los análisis y todo te diga, ¿verdad? No está indicado tomar. Y en un tipo de infección, para ser más preciso, una bacteria puede dar complicaciones severas en los riñones. Y está comprobado, hasta insuficiencia renal, está comprobado que tomar antibióticos en esa bacteria puede, en una diarrea así, puede incluso favorecer que haya más problemas en riñones que en caso de que no se tome. Entonces, por eso es... y famoso que uno se automedica, doctor. No, ya fulanito, tú ahí ya tomo el antibiótico, tomás un día, 2 días, que es lo peor del mundo porque no se toma todo el tiempo que se tenga que tomar. Muchas veces no sabemos porque no somos médicos, no nos hicimos análisis, tomamos nomás y podemos tener problemas renales. Pues en algunos casos una bacteria específica. Lo ideal es consultar con el médico, el clínico, hacer un análisis de materia fecal y en base a eso tratar. Pero la mayoría de las veces van a terminar en 3 días, la mejoría. La mayoría de las veces. O sea, 3 días y después resucitó entre los muertos. Ahora pues ya está todo así, ya no aguanta más. Si es grave, está con mucha diarrea, se deshidrata porque tiene vómitos, mucho dolor, mucha fiebre, bueno, tiene que internar el paciente, tiene que internarse. ¿Cómo podemos prevenir esto, doctor? ¿Qué tenemos en nuestras manos para prevenir? Cuidar con la alimentación, ¿verdad? A veces, como hablamos, las salsas, las comidas, las mayonesas, las cremas, con el calor ahí se pululan las bacterias. Claro. Cuando uno sale a un lugar al interior hay que no tomar agua en cualquier lugar, cuidado de donde se come, todo eso, ahí entran los agentes infecciosos. Claro, y también ver, como dijo, el tema de la comida, porque depende también de la higiene de la persona que hizo el alimento, ¿verdad? Que manipuló. Así mismo.
Generalmente a veces uno sale, come afuera y ahí no sabemos qué tipo de higiene tiene ese alimento. Y acá que todo el mundo come en la calle, que no sabes ni qué, eso, las empanadas, asadito, esto, lo otro. ¿El asadito te puede dar eso, doctor? También puede haber la empanada, como son, pero más en las cosas donde hay cremas, como hay salsas, ¿verdad? Ah, bueno. La empanada que es frita, bueno, ahí mueren más bacterias. No, el asadito en la calle es lo más rico que hay, por favor. Pero bueno, pero hay que tener cuidado, ¿verdad, doctor? Sí. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas. Vamos a ver. Lorena del Luque dice, ¿se puede tener por herencia una predisposición a padecer gastritis? La herencia es muy importante en la gastritis, así como en muchas otras enfermedades, la mayoría de las enfermedades. La contaminación, el hecho de que la bacteria entre al cuerpo y se quede o no, ya ahí depende de un factor de herencia. Después hay otro factor, el grado de inflamación que uno va a tener también influye en la herencia, e incluso hay un grado, se ha descubierto un grado genético, unos genes que hacen que los pacientes se inflamen más con la presencia de la bacteria y tengan más tendencia al cáncer. También el cáncer gástrico, también hay factores genéticos, o sea, la herencia entra a jugar mucho. Claro. La herencia entra a jugar mucho, como en todos los casos, doctor, pero yo le consulto algo. Una persona que tiene en su familia, ya sabe que tienen problemas o de cáncer o de problemas estomacales, de gastroenteritis, de gastritis, de problemas, ahí en la parte... Claro. Esa persona, si lleva una alimentación saludable, ¿puede contrarrestar esa carga genética? Sí, puede contrarrestar. Depende para qué sea. Ahora, por ejemplo, el riesgo de cáncer está relacionado con la mala alimentación. Sí. Muchas grasas, pocas vitaminas, pocas frutas, pocas verduras, por ejemplo, el cigarrillo, ¿verdad? Esos son elementos que se suman. Obesidad también es un factor de riesgo de cáncer, ¿verdad? Y entre ellos está la herencia. O sea, que son un conjunto de factores nocivos, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otra consulta. Vamos a ver. José de Asunción dice, ¿la gastroenteritis puede provocar el descenso de la presión arterial? Si se deshidrata el paciente, sí. El paciente tiene mucha diarrea, no se hidrata lo suficiente o se acompaña con vómito y más rápidamente se deshidrata, la cantidad de líquido circulante va a disminuir y se baja la presión. Y puede haber una lipotimia, un desmayo. Porque cuando uno va a tener esta gastroenteritis o problemas, diarrea o lo que sea, ya comienza antes a sentirse mal, ya el estómago ya hace unos ruidos, ya parece una cosa extraña, generalmente ¿verdad? Da unos dolores, uno siente unos retorcijones, unos dolores cólicos, ¿verdad? Y después viene la diarrea. Claro. Y ahí cuando ya comienza, uno ya sabes que vas a tener eso, ¿qué hay que hacer? No sabemos si puede ser algo autolimitado unas 2 veces, porque hay casos así que duran 3, 4 veces en un día, o casos que se van 12, 15 veces. Y ahí se puede deshidratar. Si es muy frecuente, muy intenso, consultar rápidamente. Claro. Sobre todo, no es lo mismo que un paciente de 20, 30 años sin ninguna enfermedad de fondo que un paciente, pongámosle, de 80 años, que sea cardiópata, diabético, que tenga otras taras, hay mucho más complicado, mucho más fácil que se descompense. Claro. Eso también hay a tener en cuenta. Las enfermedades subyacentes de la edad. Sí, la edad y por eso yo decía el tema de la alimentación, porque es tan importante el alimentarnos bien para que este cuerpo esté preparado para enfrentar de la mejor manera posible a virus, bacterias, a todas las cosas, ¿verdad? Porque una persona que está alimentada sanamente tiene las defensas más altas. Así mismo. Tiene defensas altas y la desnutrición, porque uno puede ser, ojo que uno puede ser a veces obeso porque está desnutrido con vitaminas, ciertos minerales, y eso favorece a bajar las defensas. Entonces es muy, pero muy importante. ¿Cómo podemos evitar lavarnos las manos, comer en lugares donde ¿cómo es el tema? Cuidar la preparación de las comidas, el aseo de las manos, ¿verdad? Antes de alimentarnos, ¿verdad? Antes de todo alimento, el aseo de las manos. Cuidar la alimentación, la comida que se haga, que sea de manera sana, lavar las verduras, frutas y en la casa. Y afuera, tratar de elegir los lugares más confiables para comer. Claro. En cuanto a la gastritis, la bacteria de la gastritis es muy difícil evitar eso. Es muy difícil evitar porque, como hablamos, está en contacto con las personas, alimentos, eso ya es más difícil que el agente infeccioso de la gastroenteritis. De la gastroenteritis. Y otra cosa para evitar la gastroenteritis que tenemos que agregar es no comer con el celular al lado, porque el celular es no sé, está lleno de cosas de bacterias, ¿verdad, doctor?
Hay muchas bacterias, se comprobó que hay muchas bacterias y aparte uno no come tranquilo cuando está con el celular, ¿verdad? Entonces eso no provoca una gastritis, ¿verdad? Pero provoca... No, pero si vos estás, hay un mensaje, pim, apretás y después agarras el pan y comés, ahí ya está la bacteria. ¿O la no? bacteria, sí. Puede haber bacterias ahí. Pero comer tensionado, por ejemplo, hay gente que come en su lugar de trabajo y atendiendo a un cliente, ¿verdad? Casi eso hace mal. No produce una gastritis por la bacteria, ni úlcera probablemente, pero produce molestias que uno lo lleva a tener molestias repetitivas y es porque uno no se guarda un tiempo específico para comer y para alejarse de la actividad, aunque sea un ratito. Claro, porque además el estrés ataca directamente mucho, al estómago. A la función, sí. ¿Verdad? La función estomacal, qué sé yo, ahí todo. Bueno. Sí, vamos a hacer un corte. A la vuelta estamos, parte final ya del programa. Aprendimos todo, pero el doctor nos va a recordar a la vuelta del corte la parte final. Volvemos ya. Muy bien, estamos en la parte final, pero tenemos todavía unos cuantos minutitos de programa con el doctor Enrique Basili Feliu. Entonces, como hablamos de gastritis y gastroenteritis, para recordar y en esta parte final, doctor, si nos puede volver a reiterar, ¿qué es la gastritis? ¿Cómo podemos evitarla o cuál es el tratamiento y qué es la gastroenteritis y lo mismo? La gastritis afecta entonces solamente al estómago, no produce diarrea, puede producir acidez, pesadez, náusea, digestión lenta en general. Es producida en la mayoría de los casos por una bacteria que contraemos cuando tenemos menos de 5 años y en segundo orden de frecuencia por medicamentos, entre ellos antiinflamatorios, que deben cuidado no abusar. Ibuprofeno. El mensaje es ibuprofeno y muchos otros, hay muchos antiinflamatorios, diclofenac y muchos otros, indometacina, muchos otros. El mensaje sería, si uno tiene molestias a repetición, molestias digestivas, acidez, pesadez, náuseas, plenitud, digestión lenta, hacer un chequeo. Hacer un chequeo y no dejar pasar, no solamente tomar remedios que puede estar ocultando y puede ir a gravedad, porque la gastritis puede producir úlcera y puede producir cáncer de estómago. Y en cuanto a la gastroenteritis, lo que necesitamos es cuidar la comida, lavar bien las frutas, las verduras, lavar doblemente, cuidar la comida que se hace en casa. Atención en el verano a las comidas que quedan afuera con el calor, ahí se reproducen las bacterias. Y cuando se come afuera, tratar de comer en lugares confiables. No tomar, en la gastroenteritis infecciosa, cuando hay diarrea, no tomar antibióticos sin indicación y no frenar con un antidiarreico fuerte tampoco. Eso porque puede traer problemas en algunos casos. Y hidratarse bien. Hidratarse bien cuando está ocurriendo. Si es serio, hay que consultar. Perfecto. Bueno, súper claro como siempre. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros, por venir a un programa más y te queremos invitar para uno próximo. Sí, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Nosotros nos despedimos. Hasta el próximo programa, si Dios así lo permite. Hoy aprendimos, ¿eh? Sí, todos aquí. Ojalá que vos también. Y no te olvides, naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.